Cordial saludo, tutor y compañeros. El día de hoy estaremos escuchando al docente Guzmán Olmedo Angarita Molina, licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad Gran Colombia, magíster en Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Colombia, el cual nos estará enriqueciendo con su conocimiento, hablándonos acerca de algunas civilizaciones y lo que éstas aportaron a la historia en las matemáticas. Y de igual manera, hablándonos de un matemático que pocos recuerdan, como lo es Évariste Galois. Matemáticas en Babilonia. ¿Qué podemos decir de Babilonia? Pues que fue un pueblo que se estableció en la Mesopotamia, lo que hoy en día conocemos como Irak, hacia el año 2000 a.C. hasta el surgimiento de los persas, siendo Babilonia una de las tres civilizaciones más influyentes del mundo antiguo por los aportes que dejaron en diferentes campos, tales como la astronomía, las matemáticas, la arquitectura, la economía, la agricultura y las artes. Conviene hacer mención de todo lo que ellos nos dejaron en el campo de las matemáticas. Bien, en las matemáticas no se puede asegurar que se desarrolló con la misma rigurosidad que lo hicieron los griegos. Sin embargo, fueron muchos los legados que esta cultura nos dejó y que tienen vigencia en diferentes campos. Uno de ellos, y quizás el de mayor relevancia, es su sistema de numeración decimal o de base 60, que al igual que el sistema de numeración de los mayas es posicional y que tiene aplicación en el sistema de coordenadas geográficas, galácticas, entre otras, las cuales permiten el posicionamiento astronómico de cuerpos celestes. De igual manera, en la medición del tiempo, el cual es concebido como la comparación entre dos movimientos, y del que se tomó como referencia el tránsito diurno aparente del Sol, cuya trayectoria traza al ojo desnudo una semicircunferencia. La evidencia del desarrollo de las matemáticas en el pueblo babilonio se soporta en el hallazgo de por lo menos 400 tablillas en arcilla que fueron desenterradas en el año de 1850. La mayoría de estas recuperadas datan de 1800 a 1600 a.C. y en ellas se registran sus progresos en subcampos como la aritmética, donde ya trabajaban con fracciones, el álgebra, donde propusieron soluciones a ecuaciones cuadráticas y cúbicas, y asimismo en la asociación o relación de ternas numéricas cuya relación implicaba la aplicación del teorema de Pitágoras, triángulos pitagóricos que se constituyeron en unidades de área muy pequeñas para la época. La tablilla babilónica YBC 7289 muestra la aproximación de la raíz cuadrada de 2 con 5 decimales de exactitud, lo que nos hace pensar que ya los babilonios tenían noción de las magnitudes inconmensurables, lo que hoy en día conocemos como números irracionales. Los babilonios conocían las reglas usuales para medir volúmenes y áreas. Medían la circunferencia de un círculo como 3 veces el diámetro y el área como un doceavo del cuadrado de la circunferencia, lo cual es correcto para una estimación de pi a 3. El volumen del cilindro se calculaba como el producto de la base por la altura. Sin embargo, el volumen del cono truncado o una pirámide cuadrangular se calculaban incorrectamente como el producto de la altura y la mitad de la suma de las bases. El teorema de Pitágoras también les era conocido. Recientes descubrimientos indican que en una tablilla se usaba pi como 3 y un octavo. De los babilonios se deriva la milla babilónica, una medida de distancia equivalente
a 7 millas actuales, aproximadamente. Esta medida de distancia se convirtió en la unidad milla-tiempo utilizada para medir el recorrido del Sol como una representación del tiempo. También conocieron los teoremas sobre los lados y las razones de triángulos semejantes por muchos siglos, pero desconocían el concepto de medida angular y consecuentemente estudiaban los lados de los triángulos en su lugar. Este conjunto de conocimientos matemáticos se desarrolló desde los inicios de la civilización sumeria hasta la caída del reino babilonio. Se dice que la matemática babilónica permaneció constante en carácter y contenido por aproximadamente 2 milenios. Un genio perdido en la historia. Al momento de referenciar los matemáticos más destacados, seguramente no saldremos de los que a diario encontramos en la mayoría de los libros, como un reconocimiento a sus aportes significativos para la construcción de esta ciencia, lo que no quiere decir que sean los únicos responsables en el desarrollo de las matemáticas, por lo que a continuación hablaremos un poco de un personaje que se dio a conocer por su carácter singular y por carecer de la suerte que tuvieron otros al contar con el apoyo económico de autoridades y figuras públicas que con su poder hicieron posible la divulgación inmediata de sus aportaciones. Nos ubicaremos en la época de la Revolución Francesa, momento crucial para el pueblo que buscaba desesperadamente liberarse del gobierno opresor. El personaje del cual hablaremos es Évariste Galois. Évariste Galois es considerado el matemático más joven en la historia de las matemáticas. Es importante reconocer su corta y fructífera labor científica y su rebeldía contra el último rey Borbón, Carlos X. Galois nació el 25 de octubre de 1811. A pesar de vivir solamente 20 años, sus aportaciones en matemáticas lo colocaron a la altura de Carl Friedrich Gauss y de Cauchy, que fueron considerados los matemáticos más relevantes del siglo XIX. Su padre, Nicolas Gabriel Galois, y su madre Adelaida Marie Damanté eran inteligentes y habían recibido una muy buena instrucción en filosofía, en literatura clásica y en religión. Sin embargo, no hay evidencia de alguna habilidad matemática en ninguno de los miembros de la familia Galois. La madre de Galois fue la única instructora del niño hasta que éste cumplió 12 años. Y no fue sino a la edad de 16 años cuando Galois toma su primera clase de matemáticas dictada por el profesor Bernier. Los estudios en la materia lo absorbieron de tal forma que su director escribió: lo domina una pasión por las matemáticas. Pienso que lo mejor para él sería que sus padres lo dejaran estudiar nada más que esto. Él está perdiendo su tiempo aquí y no hace nada más que atormentar a sus profesores y agobiarse con castigos. En 1828 se anima y presenta examen en la Escuela Politécnica de París, pero reprobó. Esta era la universidad más importante y es probable que Galois se haya visto motivado a ingresar a ella por razones académicas, pero también deseaba entrar a esta institución por los fuertes movimientos políticos que existían entre los estudiantes. Vuelve al liceo donde se encontraba y se incorpora a la clase de matemáticas dictada por Louis Richard. Sin embargo, dedicó la mayor parte de su tiempo a sus investigaciones personales en desmedro del trabajo escolar. Estudió la geometría de Lagrange, de Legendre, los tratados, y Richard escribió: este alumno solo trabaja en las más altas esferas de matemáticas. En 1829, más exactamente en abril,
publica su primer trabajo de investigación sobre las fracciones continuas en los anales de matemáticas. El 25 de mayo y el 1 de junio presenta los artículos sobre soluciones algebraicas de ecuaciones a la Academia de Ciencias. Cauchy fue designado como examinador del trabajo de Galois. Sin embargo, la tragedia llega a su vida, puesto que el 2 de julio de 1829 su padre se suicida como consecuencia de ser víctimas de calumnias de parte de un cura del pueblo. Galois era un hombre bondadoso, estoy hablando del padre, y el escándalo no lo pudo superar. ¿Sí? Este incidente marcó la vida y golpeó bastante a Évariste. 2 semanas después de la muerte de su padre, Galois se anima y vuelve y se presenta a la Escuela Politécnica de París, pero desafortunadamente nuevamente reprueba. Sin embargo, se presenta a una institución pues de menor prestigio a la cual él puede ingresar y se gradúa el 29 de diciembre de 1829. Su examinador en matemáticas escribió lo siguiente: este alumno es a veces un poco claro para expresar sus ideas, sin embargo es inteligente y tiene un notable espíritu de investigación. Siguen las frustraciones para Galois, presenta su trabajo para un concurso, pero desafortunadamente pues uno de los evaluadores muere y se pierde el trabajo. En 1832, una epidemia de cólera barre París y sus prisioneros, incluyendo Galois, fueron transferidos al internado de Fautrier. Fue allí donde conoce a una joven muy hermosa de nombre Stephanie, que al parecer era la hija de un médico residente. Tras ser liberado el 29 de abril, Galois intercambia correspondencia con la joven. Sin embargo, ella trató de distanciarse de aquella aventura. El nombre de Stephanie aparece varias veces en los manuscritos de Galois y el 30 de mayo se bate a duelo con Hervinville. Las razones que motivaron a este duelo no son claras, pero al parecer se presume que estuvo ciertamente ligado a Estefanía. Hay otra nota al margen del manuscrito de Galois que escribió la noche anterior: es preciso agregar algo a esta demostración. Yo no tengo tiempo. Galois envía sus trabajos antes de morir a su hermano y este a su vez las hace llegar a Gauss y a Jacobi, como era la voluntad de Galois. Sin embargo, no hay evidencia de comentario alguno de parte de estos dos matemáticos. Poco tiempo después, el trabajo llega a manos de Liouville, quien en septiembre de 1843 comunica a la Academia que había encontrado uno de los trabajos de Galois y que hay una solución concisa. Tan cierto como profundo es este entrañable problema, dada una ecuación irreductible de primer grado, decidir si es o no solucionable con radicales. Liouville publica los trabajos de Galois en su journal, en su diario, en 1845. Con esto se dice que Galois da comienzo a una rama del álgebra conocida como el álgebra moderna y más precisamente la teoría de grupos. Entonces con esto pues hacemos mención de la desafortunada historia o la trágica historia de este personaje que solo vivió 20 años, pero que en sus 20 años hizo aportaciones muy significativas en las matemáticas.